Buenos días a todos. Bienvenidos a la charla que comúnmente la realizamos los días lunes acerca del tema. De forma general, la espondilolistesis se ha definido como una traslación ventral del cuerpo vertebral proximal en vertebral distal. A grandes rasgos, esta entidad ha venido tomando información que se ha nutrido con el paso del tiempo. Entre las clasificaciones iniciales que se han descrito fueron la de Watson y Jones, y posteriormente, según la etiología, fue clasificado por Wilson. Desde allí se han venido describiendo muchas de ellas con ajustes puntuales dependiendo de características que han surgido principalmente en relación a aspectos biomecánicos, teniendo en cuenta algunos parámetros de balance sagital y demás. Cuando ya se enfatiza específicamente en el origen traumático, se ha considerado que aproximadamente la incidencia es de aproximadamente el 1%, y la información que se tiene acerca de esta entidad proviene de reporte de casos y series de casos que son muy pequeñas, ¿cierto? Donde más que inferir de pronto una recomendación, se cuentan en muchos de ellos la experiencia que se tiene. Entonces, usualmente cuando esta espondilolistesis usualmente se relaciona a una lesión aguda que puede generar inestabilidad o déficit neurológico, estaríamos frente a un origen traumático. Como podemos observar en esta revisión sistemática de la serie de casos, en la columna, por ejemplo, de las frecuencias, podemos observar que desde hace mucho tiempo, aproximadamente en 1956, se describen estos casos, y el número de casos que se viene describiendo es de aproximadamente 1, 2, menos de 10 casos en cada uno de los reportes. Y esta información, que fue publicada en el 2019 en Global Spine Journal, trató como de abarcar toda la información disponible, organizando en variables que sean homogéneas para poder tratar de brindar una recomendación, a pesar de que el nivel de la evidencia no es bueno, ¿sí? Y que tiene unos riesgos altos de sesgo, precisamente a la procedencia de la información. Este fue un trabajo pues, que agrupó aproximadamente 77 estudios, y donde el total de pacientes que fueron recolectados con esta entidad fueron aproximadamente 125. En relación a la clasificación de Wilse, esta es una clasificación muy conocida que nos permite a grandes rasgos entrarnos en esta patología en relación a su etiología. Entonces, el autor propone realizar una clasificación y 6 tipos, ¿cierto? La última, que es la tipo postoperatoria, fue agregada recientemente por autores diferentes. Entonces, él nos divide en los siguientes tipos. El tipo 1, que lo define como el origen displásico, usualmente se relaciona con defectos congénitos del arco superior del sacro, ¿cierto? Con una forma de domo que usualmente se relaciona en asociación con defectos del arco posterior de L5, a un mecanismo que produce como tal el deslizamiento hacia anterior y la espondilolistesis. Se ha observado que en este origen usualmente se asocia a hallazgos compatibles con espina bífida en un alto porcentaje que llega hasta el 94%. El tipo 2, que es la espondilolistesis ísmica, se subdivide en A, B y C, teniendo en cuenta unos parámetros muy puntuales. La tipo 2A es conocida como lítica, usualmente se relaciona a una fractura por fatiga repetitiva de la pars, usualmente sucede en la población pediátrica y en deportistas. La tipo 2B es conocida como la pars elongada, como podemos observar en el diagrama. Usualmente el mecanismo es debido a microfracturas repetitivas, que usualmente se genera una curación, una consolidación de esta fractura, y que posteriormente, como podemos observarlo, se va alargando
Y la fractura de la pars aguda, que es tipo C, esa cual es en la que hay un mecanismo como tal de lesión, pero que usualmente solamente se compromete esta estructura y como podemos diferenciarla a grandes rasgos, por ejemplo, de la de origen traumática, que es la que vemos, esta nos acompaña, por ejemplo, de lesiones en otras estructuras óseas como en las facetas o demás estructuras que componen la vértebra. En la tipo 3 o degenerativa, usualmente es el resultado de un deterioro progresivo debido a la inestabilidad intersegmentaria. Usualmente está ubicada en mayor frecuencia entre el E4 y el E5, usualmente se asocia a unos cambios a nivel facetario, afecta a población que usualmente es de mayor edad, de más de 50 años, y en la cual encontramos una pars intacta. En la tipo 4, que es la traumática, es la que vamos a adentrarnos específicamente en este tema. En la 5 es aquella que es conocida como patológica, en la cual se observan una destrucción de los elementos posteriores por una enfermedad generalizada local del hueso, principalmente asociadas como el síndrome de Albert-Stromberg, en Payet o astrogriposis. Y la 6 es la recientemente agregada, que es la cual debido a procedimientos quirúrgicos que se realizan a nivel de los elementos posteriores de forma iatrogénica, por decirlo así, se puede generar una inestabilidad de este elemento posterior, generando la espondilolistesis. Ya posteriormente es importante conocer que el desplazamiento también se ha estudiado de este segmento, en la cual la clasificación de Meyerding, que es muy conocida, nos permite determinar qué tan desplazado está y teniendo en cuenta este desplazamiento se asocia a características principalmente de compromiso en la clase funcional, compromiso principalmente también a nivel de la presencia de dolor o limitación para las actividades diarias. Entonces él nos propone dividir el desplazamiento en 4 partes, teniendo en cuenta la superficie del sacro, ¿cierto? De S1. Entonces esta superficie dependiendo de qué tanto sea el compromiso, se va a dividir entre el 0 al 25%, el 25 al 50%, del 50 al 75% y más del 75%. Cuando ya usualmente ocurre un desplazamiento por encima de la cuarta división, ya estamos frente a una espondiloptosis. En relación a los cambios anatómicos que debemos tener en cuenta, se debe considerar que la columna lumbosacra es una columna que tiene unas características morfológicas importantes en relación a la transferencia de cargas que tiene que generar a nivel de los miembros inferiores y hasta la cintura pélvica. Entonces, estas vértebras usualmente se componen de un cuerpo que es de un tamaño mucho mayor, ¿cierto? El agujero intervertebral usualmente tiene un tamaño adecuado, pero que usualmente tiene un espacio considerable para todas las raíces que se desprenden a nivel del cono medular y los elementos posteriores usualmente se asocian a una carga o un soporte de esa carga axial que es menor que el cuerpo. Se ha estimado que aproximadamente el cuerpo vertebral es el responsable de soportar esa carga axial entre aproximadamente 80 a 90% y el restante a nivel de los elementos posteriores. Dentro de las estructuras que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar el soporte y lo que evitaría que se desplace principalmente a nivel, por ejemplo, del E5, S1, la vértebra hacia adelante, se han identificado el ligamento supraespinoso, el interespinoso, ligamento amarillo, el ligamento iliolumbar, como lo observamos en la gráfica inferior derecha, ¿cierto? Porque si observamos el eje, por ejemplo, que soporta la carga, que es en teoría en relación a la gravedad, usualmente este eje, teniendo en cuenta, por ejemplo, la inclinación que tiene el cuerpo de S1, tendería, ¿cierto?, a irse hacia adelante y hacia abajo. Pero estos ligamentos que antes mencioné son los que evitan que se genere este tipo de lesiones.
Las facetas en la posición coronal que se encuentran en la articulación L5-S1 también evitan que esto se genere en contraste a las otras, a la orientación de las facetas de las otras vértebras lumbares. A veces se ha considerado en teorías relacionadas con otros autores que para que se genere eso también se tendría una hipótesis que es parcialmente aceptada en la cual se encontraría una espondilolisis preexistente que podría aumentar el riesgo de esto. Debemos tener en cuenta que la afectación de los ligamentos, dentro de los más importantes, es el ligamento iliolumbar, debido a que este va a generar una estabilidad principalmente en los procesos transversos, a veces desde el E5 con mayor frecuencia o desde el E4 hasta el ilíaco. En relación a cómo se puede generar este tipo de lesiones, se ha descrito que la dirección de la luxación puede variar según el vector de la fuerza. Entonces, dependiendo de cómo sea el mecanismo de la lesión, por ejemplo, si tenemos en cuenta un paciente que a gran velocidad se desplaza, ¿cierto? Y tiene una lesión que usualmente genera una contusión a nivel del flanco, ¿cierto? Entonces, dependiendo del lado, o si es de posterior hacia anterior, o si es de lateral a medial, esta dirección es la que podría generar diferentes eventos, tanto de flexión, de extensión, de distracción o de rotación, que usualmente se han estudiado en las diferentes formas que la literatura nos propone. ¿Qué se ha identificado? De que la luxación anterior usualmente es la más frecuente que se presenta, usualmente a nivel del 5S1, y la luxación posterior se ha asociado con mayor frecuencia a aparición de lesión neurológica. Dentro de las teorías que se han obtenido en la literatura está la de Watson y Jones en 1940, donde propone que la hiperextensión forzada es el mecanismo por el cual se puede generar este tipo de lesiones. Sin embargo, posteriormente en estudios de biomecánica realizados por Roth en 1960, se consideró un cambio, ¿cierto?, hacia un mecanismo de hiperflexión acompañado de rotación axial y compresión. Y este mecanismo de hiperflexión es hasta el momento el que es más aceptado a la hora de considerar este tipo. Sin embargo, la literatura describe que es muy importante tener en cuenta de que la combinación de estas fuerzas diferentes es la que va a generar este tipo de lesiones. En relación a la presentación clínica, la literatura nos describe que la población más joven, alrededor de los 30 años, usualmente hombres, es una población económicamente activa que se genera en los accidentes de tránsito, principalmente casi en la mitad de los casos, por aplastamiento y seguido por caídas. Dentro de los hallazgos en la historia clínica y en el examen físico podemos encontrar la presencia de hematomas en flanco, como lo observamos en la imagen, acompañados de adoraciones, y podemos determinar a veces algún tipo de deformidad con hallazgos como escalones palpables en las apófisis espinosas. Sí, se puede observar y se puede palpar. La unión lumbosacra es la más afectada en la mayoría de los casos, casi el 75%, y la lesión que más se encuentra es una anterolistesis de bajo grado, o sea, menor del 50% de desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de pacientes? Estos pacientes usualmente van a tener compromiso de múltiples órganos, casi en el 65% de los casos, específicamente a nivel del abdomen, la pelvis, el tórax y el cráneo. Es por esto que a veces puede pasar desapercibido este diagnóstico, aproximadamente en el 10% de los casos. Cuando el paciente está consciente y nos puede referir sus síntomas, el dolor a nivel del sitio de la lesión, a nivel lumbar bajo, es el principal factor que debemos tener en cuenta. Se ha descrito que la lesión neurológica en estos pacientes está en la mitad de los casos, siendo la raíz afectada la DS1, y puede acompañarse también con compromiso motor o sensitivo. La paraplegia es
un hallazgo raro que se ha considerado. Sin embargo, el síndrome de Cauda-Equina sí puede estar presente hasta en el 10% de los casos. Dentro de las lesiones que se deben tener en cuenta, acompañados específicamente, es porque estos pacientes se han descrito que pueden presentar fracturas de otras vértebras y de diferentes estructuras vertebrales como las apófisis transversas de las espinosas, el promontorio y otras fracturas que son distales que nos pueden de forma indirecta afirmar que estamos frente a un paciente con una alta liberación de energía en su trauma, como por ejemplo fracturas de fémur o de escápula. Las lesiones en los tejidos también son importantes descartarla y eso lo vamos a complementar en los estudios diagnósticos que realizamos. Usualmente afecta a ligamentos espinales, la musculatura paraespinal también se ve muy afectada, las cápsulas facetarias, la dura madre y el disco intervertebral, que lo debemos tener en cuenta a la hora de considerar cuál sería la mejor forma de solucionar este problema. Dentro de las imágenes podemos encontrar desde las más básicas hasta las más avanzadas. En la literatura se ha escrito, por ejemplo, hallazgos en la radiografía lateral y AP de columna lumbosacra, la cual tenemos que determinar cómo se encuentra esa relación entre las facetas a nivel lumbosacro, ¿cierto? Si confirmamos esa anormalidad a nivel de las facetas lumbosacras, podemos determinarlos a través de diferentes hallazgos, como por ejemplo, una de las cosas que se describe es una fractura de las apófisis transversas, que lo escriben como un signo centinela y que se ha asociado de forma indirecta a lesiones a nivel del 5S1 con desplazamiento ventral. El ensanchamiento de la distancia interpedicular también nos puede ayudar debido a que nos puede inferir acerca de un posible compromiso del cuerpo. La deformidad rotacional de los procesos espinosos nos puede también ayudar a descartar que pudo haberse generado un componente rotacional a nivel de este tipo de lesiones. El aumento del espacio interespinoso con compromiso de los ligamentos y las líneas espinolaminares interrumpidas, que directamente nos podría considerar hablar de una posible fractura a nivel de la pars o las facetas. La tomografía, como podemos observarlo, usualmente es el estudio de elección, debido a que no solamente nos puede ayudar a determinar el compromiso óseo de la columna en los diferentes planos que nos permite observar, sino que también este estudio, debido a que es rápido, ampliamente disponible, nos puede ayudar a determinar otro tipo de lesiones que puede tener el paciente en otros órganos, como lo observamos y lo mencionamos anteriormente, que es muy frecuente. Entonces, las fracturas asociadas nos pueden ayudar a inferir. Por ejemplo, en la imagen inferior del lado izquierdo podemos observar cómo hay una fractura. Este es un caso que tenemos en el hospital, en la cual se observa una fractura de múltiples procesos transversos de las vértebras lumbares. Específicamente puede estar asociado al mecanismo más hacia el flanco y lateral, que pudo haberlo generado con lesión de los tejidos blandos. Las fracturas laminares sacras y el signo de la faceta desnuda, como lo observamos, por ejemplo, a nivel superior izquierdo, en la cual se observa una luxación, ¿cierto?, facetaria. La faceta DL5 estaría por delante y la faceta DS1 estaría en la parte inferior y no estarían articuladas. En la imagen superior del lado derecho podemos observar que a nivel de la articulación L5-S1, de un lado se encuentra una luxación con bloqueo completo a nivel facetario y en el otro caso, en la parte inferior derecha, podemos observar que hay una fractura, ¿cierto?, a nivel de la pars con compromiso de la faceta inferior que se quedó en la parte posterior en relación a la articulación. Para complementar es muy importante considerar siempre realizar una resonancia magnética, debido a que nos puede dar información acerca de los tejidos blandos, específicamente para evaluar si el paciente tiene, por ejemplo, una hernia discal, si hay desgarros durales, si el disco está comprometido, si hay una compresión radicular y la integridad de los ligamentos, porque dependiendo de esto podríamos considerar si a la hora de realizar un tratamiento deberíamos, por ejemplo, extenderlo hacia proximal o hacia distal.
y la presencia de hematomas que podrían considerarse para un drenaje temprano si está generando compromiso neurológico. Entonces, como podemos observarlo, esta es una resonancia en una secuencia T2, donde observamos una espondilolistesis lumbar a nivel del E5-S1 con compromiso, ¿cierto? Con un desplazamiento casi grado 5, en la cual esto se observa incluso en los cortes axiales un hematoma en el lecho y un compromiso abundante a nivel de los ligamentos con una hiperintensidad, con edema, ¿cierto? Que nos puede inferir acerca del compromiso, no solamente de los ligamentos interespinosos, también del supraespinoso, y nos puede ayudar a considerar el mejor tratamiento quirúrgico. Dentro de las clasificaciones que describen la morfología de las lesiones, tiempos atrás, desde 1998, se describió esta clasificación de Aihara, en la cual describen distintos tipos, ¿cierto? Este tipo de clasificaciones más son de la parte morfológica de la lesión, pero que a la hora de realizar una aplicación no tienen como una clara conducta. Ellos describen que la tipo 1 es aquella en la cual hay una luxación unilateral y la faceta contralateral está íntegra. En la tipo 2 es una luxación facetaria bilateral, como lo observamos en la imagen. En la tipo 3 es una luxación facetaria que es unilateral, pero que puede haber una fractura de la contralateral. Cuando hay compromiso de la pars interarticular es una tipo 4, y en la tipo 5 no solamente hay un compromiso como tal de los elementos posteriores, sino que compromete el cuerpo con una disrupción a nivel pedicular. Los autores de la revisión que les había mencionado antes también proponen otra clasificación que es algo similar, en la cual dentro de ellas la clasificación 1, 2 y 6 son las más frecuentes. Ellos lo que proponen es que en la 1 es aquella lesión donde hay una luxación facetaria unilateral o bilateral. En la 2 es aquella que se encuentra una fractura facetaria unilateral o bilateral. La 3 es cuando compromete la pars, ¿cierto? La 4, que usualmente la describieron, pero que no encontraron casos en relación a ella, es cuando este tipo de luxaciones ocurren en relación a un sitio adyacente de fusión. La 5 es aquella en la cual hay una fractura a nivel pedicular, y la 6, que es algo similar a la anterior que habíamos mencionado, es cuando compromete ya lo que es la vértebra y otras estructuras como los pedículos. Estos son algunos de los hallazgos que ellos encuentran, ¿cierto? El nivel más afectado, como lo podemos observar, es a nivel del E5-S1, casi el 75% de todos los casos. Ellos en esta tabla consideraron describir, dependiendo también del manejo que cada uno de los autores en los diferentes reportes de casos dieron, ¿cierto? El NO hace referencia a un manejo que es no quirúrgico. PD significa que es el paciente que se le hizo solamente una descompresión posterior. La siguiente columna hace referencia a los pacientes que le hizo una fusión espinal posterior, y la siguiente columna es aquellos pacientes que se le hizo una fusión intersomática que también requirió una fusión posterior. Entonces, como podemos observarlo, ¿cierto? La mayoría de ellos, dependiendo de las características, siempre fue considerable la aparición de la caudequina, de múltiples lesiones, casi en el 65% de los casos. La presencia de lesión en el disco ocurrió casi en el 35% de todos los casos, y esto también determinó cuál sería el mejor tratamiento. Dentro de ellos, si podemos observarlo, cuando hay un compromiso del disco, se consideró por los casos reportados que la mayoría de ellos fueron dados hacia un tratamiento con una fusión intersomática y fijación posterior. Cuando nosotros determinamos el grado de listesis, ¿cierto? Si podemos dividir en dos partes, grado 0, 1 y 2, o sea, menor del 50%, podemos considerar que aquí es donde se encuentra la mayor población. Entonces, un grado 2 o menor es donde vamos a tener la mayoría de los casos. La clasificación de IMAR es la que les había mencionado, en la cual, por ejemplo, si observan, usualmente las
clasificación 1, 2 y 6 son las más frecuentes y cada una de ellas se asoció a diferentes tipos de tratamiento. Cuando ya se consideró, por ejemplo, una fractura pedicular o una fractura que comprometía el cuerpo, se consideró realizar más una fijación posterior que una fusión intercorporal debido al compromiso principalmente del soporte anterior. Entonces, en relación al manejo, una vez que ya hemos determinado la posible lesión que tiene el paciente, debemos tener en cuenta que el paciente es un paciente politraumatizado y que requiere un manejo integral. Se debe tener en cuenta que este tipo de pacientes tienen otras lesiones que usualmente se asocian a una alta liberación de energía, como lo habíamos mencionado. Se ha descrito en los casos, ¿cierto?, que el manejo conservador también es una opción. Sin embargo, el último caso que se reportó a nivel, por ejemplo, de la literatura, un manejo conservador de este tipo de lesiones, usualmente fue alrededor del 2000 y se asoció a una presentación tardía aproximadamente de 3 meses. Esto se ha asociado con un elevado riesgo de lesión neurológica durante las maniobras de reducción que se consideraron en ese momento y riesgo de dolor crónico, deformidad o deterioro neurológico progresivo. Si ya consideramos un manejo quirúrgico, debemos tener en cuenta de que este tipo de lesiones, debido al compromiso que ya habíamos mencionado anteriormente a nivel ligamentario, de todos sus elementos posteriores que son necesarios para generar la estabilidad de la unión lumbosacra, es quirúrgico, ¿cierto? Entonces, el objetivo es realizar una reducción quirúrgica temprana con fusión, ya sea con una vía anterior, una vía posterior o realizar una combinación entre ellas dos. Se han descrito diferentes tipos de instrumentación, dentro de la que actualmente se recomienda es la realización con tornillos pediculares y una descompresión si el paciente la requiere, y realizar una extensión proximal y distal dependiendo de los hallazgos. Si vemos compromiso, por ejemplo, ligamentario, niveles arriba o niveles abajo, asimismo debemos realizar una extensión de la instrumentación. Y algo que se recomienda es que se debe evitar la distracción excesiva durante la reducción porque se ha asociado a una progresión de la lesión neurológica. Como podemos observarlo, por ejemplo, aquí en estas imágenes, ¿cierto? Si la lesión, la lispresis es muy corta y no compromete como tal el disco, podemos considerar una instrumentación solo posterior, pero cuando hay un compromiso del disco, en los casos reportados, por ejemplo, consideran no solamente hacer una vía posterior, sino una anterior, y teniendo en cuenta el componente rotacional en la biomecánica, se debería acompañar de un conector transverso. Estos son algunos de los resultados que la literatura nos propone. Las tasas de fusión con los distintos tipos de propuestas terapéuticas se logró aproximadamente en el 73% de los casos, siendo la mayoría de ellos cuando se realiza una instrumentación entre el 70% a casi 90% si se considera una vía 360. La deambulación fue lograda en la mayoría de los pacientes que reporta la literatura de forma homogénea entre las distintos tipos de intervenciones. Sin embargo, por ejemplo, cuando observamos el dolor que llegan a presentar estos pacientes, la mejoría usualmente es mayor cuando se realiza, por ejemplo, una instrumentación o una descompresión en contraste, por ejemplo, a un manejo conservador. Asimismo, los déficits neurológicos usualmente también generan una mejoría del 50% de los casos a más o menos 25%. Sin embargo, la literatura es clara en ocasiones al considerar que podría generarse un déficit residual dependiendo de la lesión y el compromiso previo que tenga el paciente. Si nosotros, por ejemplo, consideramos la lesión en relación a la clasificación de Asia, ¿cierto? Hay una mejoría entre el preoperatorio y el posoperatorio, siendo la mayoría de los pacientes clasificados, por ejemplo, hacia la clasificación de E con una mejoría neurológica notoria.
La parte sensitiva también se vio una mejoría y también en el compromiso no solamente vesical e intestinal, también observaron una disminución a nivel del compromiso neurológico de estas estructuras. Compromiso vesical que inicialmente se presentó en 20, en el seguimiento de aproximadamente 2 años, que fueron los casos reportados, consideraron aproximadamente una disminución hasta el 3% de los casos. Finalmente, en relación al pronóstico, se ha considerado de que no está claro, pues debido al pequeño número de los casos que se han informado en la literatura, un seguimiento limitado y la heterogeneidad de los datos que también resulta a la hora de tratar como de agruparlos y sacar unas inferencias que nos puedan ayudar en la práctica clínica. Muchos de estos pacientes, por ejemplo, en los que se realizó un manejo conservador, la literatura describe que requirieron posteriormente una fusión debido a la progresión de la listesis y el déficit neurológico, y a pesar de la cirugía que se realiza por diferentes vías, también se asocia a una disfunción neurológica permanente, principalmente a cambios como por ejemplo el grado del desplazamiento residual que pueden tener estos pacientes y una cifosis posoperatoria. Las complicaciones en la literatura se han descrito aproximadamente en el 22% de los casos, siendo la más frecuente el fracaso del implante, teniendo una falla de aproximadamente el 40%, teniendo más frecuencia cuando se hace una fijación espinal posterior más que una fijación intercorporal. La progresión de la listesis también se ha observado en el 18% de los casos, principalmente aquellos en los que se le hace solamente una descompresión posterior. La infección posoperatoria debido al compromiso de tejidos blandos también es importante tenerla en cuenta, y se ha estimado aproximadamente el 14%, y otros como por ejemplo el empeoramiento neurológico posoperatorio, los cambios degenerativos progresivos y la muerte por embolia grasa, a pesar de que son pocos, también se deben considerar. Les agradezco mucho por su atención.